Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su compañía. Hoy estamos hablando de explorando, descubriendo y cuidando, sobre todo, nuestros sentidos. Vamos al sentido del gusto que tenemos en la lengua, no del buen gusto, que eso es otra cosa. Me da mucho gusto recibir para hablar de este tema al doctor César Mencos. Él es odontólogo. Bienvenido, Sí, doctor. ¿Cómo está gracias, usted? Tuti. Bien, gracias. Muy amable. Qué gusto tenerlo por acá. A ver, queremos hablar del sentido del gusto, claro, está dentro de la boca y usted se dedica a cuidar y todo esto, la boca. Pero la lengua específicamente, que es donde está ese centro de sensorial que distingue los sentidos, ¿qué podríamos decir de su cuidado? ¿Cómo deberíamos cuidar nuestra lengua? Ok, para eso recordemos siempre que principalmente en la lengua están los principales receptores del gusto, las famosas papilas gustativas. Sí. Y según su forma hay diferentes tipos de papilas gustativas enfocadas a diferentes sabores que normalmente podemos degustar en la boca, ¿verdad? Lógicamente, para que esto se mantenga óptimo, necesitamos tener un buen cuidado de la lengua, eliminar toda la placa bacteriana y bacterias que normalmente se acumulan en ella. El paladar también es un órgano, tal vez no principal, pero sí que está involucrado en el gusto y pues ¿sí? Lógicamente el olfato. Ajá. El olfato tiene mucho que ver también con el gusto. Con el gusto, claro. Entonces, cuando estamos engripados nos cuesta sentir los sentir sabores. los sabores, inclusive las personas que usan aparatos y no tienen el paladar, ellos tienen que desarrollar un poquito más el sabor, el gusto, que al inicio lo pierden un poco, debido a que el paladar tiene ciertos sensores también. En general le ponemos atención a cepillarnos bien los dientes y las muelas, y a los chicos les decimos, no, bien las muelitas y bien los dientes, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero la lengua se nos olvida. ¿Cómo deberíamos cuidar y cepillar nuestra lengua sin lastimarla? Porque a lo mejor ahí podemos ser también muy agresivos. De hecho, ahora hay varios aditamentos que se utilizan, no solo el cepillo dental, que es una buena opción si no tenemos algo más. Hay unos limpiadores de lenguas que tienen forma como de una rasuradora más o menos, y uno puede limpiarla y retirar la mayor cantidad de placa bacteriana. Es bueno también saber, por ejemplo, la utilización de enjuagues bucales, ¿sí? Que a veces hay áreas en lenguas que tienen surcos muy profundos, donde a veces el cepillo no logra entrar, entonces el enjuague puede hacer una ayuda bactericida sobre esos sectores. Ahorita usted acaba de mencionar de las lenguas que parecen como rajadas, que tal vez no están rajadas porque no es que les duela, les arda o algo por el estilo, pero cuando sacan la lengua se ven surcos muy grandes. ¿Eso es normal? ¿Eso es una enfermedad? No, normalmente sí es normal. Eso depende de cada persona y la anatomía. Inclusive viene también la lengua geográfica, que son áreas como circulares muy marcadas donde las papilas que parecen filamentos, que son las encargadas de ver temperatura o tacto en la lengua, normalmente están ausentes y entonces son áreas que se pueden irritar con mucha facilidad en boca. Entonces un paciente que tiene una lengua geográfica, normalmente hay ciertos alimentos muy condimentados o muy ácidos o muy amargos que le pueden causar cierta irritación en la lengua y tener ciertas incomodidades. Interesante. Vamos a una cápsula sobre esto que hoy estamos hablando, amigos, sobre el sentido del gusto en este segundo bloque, y volvemos para seguir hablando de enfermedades, qué pasa, si existe o no existe personas que se quedan sin el sentido del gusto, doctor, y todo esto y más. Sentido del gusto. Para distinguir los sabores, utilizamos el sentido del gusto. Sin embargo, el sentido del olfato está estrechamente ligado al proceso de identificación de sabores. El sentido del gusto y del olfato combinan su labor para identificar qué alimento tenemos en la lengua. Por ejemplo, cuando tienes congestionada la nariz por una gripe o un resfriado, los alimentos te saben insípidos o raros. Bueno, seguimos hablando sobre el sentido del gusto. Doctor, enfermedades del sentido del gusto, ¿cuáles son? Ok, hay variedad, pero las más comunes está la ageusia, ¿sí? Que es la ausencia del sentido del gusto, o la disminución, pero en una gran parte ausencia. ¿Por qué se da esto? Esto puede ser causado principalmente por alguna quemadura, ¿sí? Alguna lesión permanente sobre la lengua, que se dañan las papilas. Puede ser generado también por algún problema respiratorio, donde el paciente no pueda tener buena respiración, o puede darse también, por ejemplo, por alguna parálisis facial, parálisis de lengua, que pueden ser no reversibles y que pueden generar esa pérdida del gusto. Está la disgeusia, que es la distorsión del gusto,
Normalmente aquí la gente siente sabores diferentes. Lo que para nosotros sea normal, un pastelito que hasta nos lo estamos saboreando, alguien puede sentirlo, rechazar el sabor, sentir diferente. Los libros hablan muchas veces de esto como que es más psiquiátrico. Y muchas veces su tratamiento tiene que ver con acompañamiento psicológico. Psicológico, correcto. Está la hipergeusia, que es el aumento de la sensibilidad, todo lo salado, todo lo dulce, lo sentimos exagerado. Wow. Y tenemos la hipogeusia, que normalmente es la disminución. Esto normalmente tiene que ver con medicamentos, gente que está sometida a quimioterapias o que tiene algún tipo de medicación permanente tiende a disminuir o a distorsionar estos sabores. Normalmente, por ejemplo, en odontología usamos mucho la clorhexidina. Es un excelente bactericida, pero su uso prolongado puede generar la disminución de ciertos sabores, principalmente el salado, ¿verdad? Pero es cuando ya se utiliza por periodos muy prolongados a concentraciones muy altas. Qué curioso. ¿Qué pasa, doctor, con los fuegos, las aftas, no sé, esos son los nombres que uno conoce, pero cómo eso afecta a nuestra lengua, cuando sale en nuestra lengua, cuando nos cortamos, nos mordemos, por ejemplo? Exacto. Normalmente cuando nos mordemos o nos cortamos son aftas traumáticas, úlceras traumáticas le llamamos nosotros. Okay. Estas normalmente se tratan, hay varios remedios caseros, inclusive ahora está el famoso ácido hialurónico que se utiliza en muchas áreas bucales para la cicatrización. También hay úlceras bacterianas y hay úlceras virales. Normalmente las bacterianas son aisladas, es una, se siente mal olor, es muy dolorosa y esas se tratan normalmente con antibióticos sistémicos por lo general, a veces que se aplican o aplicados. Y las virales, que a veces son manifestaciones de algunos procesos virales o infecciones virales que están sucediendo en el cuerpo y se reflejan en la boca muchas veces. Lengua, labios, carrillos, ¿verdad? Y estas úlceras normalmente son pequeñitas y son abundantes por toda la boca. Ya. Doctor, cuando comentamos con nuestra audiencia que teníamos y que estamos preparando este programa, nos llegó una pregunta, bueno, varias, pero una de ellas nos llamó la atención y dijimos, pues sí, a ver si afecta o no afecta, y es sobre las perforaciones en la lengua. ¿Afectan, no afectan? Otra persona también nos comentaba que después de una operación de cordales le quedó insensible una parte de la lengua. ¿Esto es normal? Es normal. ¿Cómo se dice? Reversible. Sí. Sí, miren, con respecto al piercing, normalmente el piercing, el problema que tenemos es desde la puesta. ¿Quién lo va a poner? ¿Cómo lo va a poner? ¿Con qué lo va a poner? Entonces, si el que lo pone no tiene conocimiento de la anatomía de la lengua, puede dejar alguna lesión sobre algún nervio que pase en la lengua y causar algún problema, tanto motor, de movilidad o de sensibilidad. Segundo, la higiene. Alguien que tiene un piercing tiene que ser muy cuidadoso para retirarlo y colocarlo cada vez que tenga una higiene Debería oral. Quitárselo cada vez que se lava los dientes. Correcto. Digamos, y la boca. Sí, utilizar enjuagues, estar casado con un enjuague dental para que en las áreas donde no llega el cepillo o no llegan las cremas dentales, el enjuague pueda entrar y mantener limpio el piercing. Acordémonos que en la boca se mantiene una alta cantidad de bacterias, hongos, que es de la parte de la flora normal del cuerpo, y cualquier alteración normalmente termina en una candidiasis o en alguna infección muy localizada debido a la cantidad de bacterias que hay. Otro problema que surge con los piercing es que cuando hablamos podemos lastimar los dientes que están, depende del tipo de piercing que tiene, pero los dientes que están alrededor, normalmente nosotros utilizamos la lengua para generar fonética y entonces ahí a mí han llegado a mi consultorio gente con dientes partidos, quebrados, hastiados, debido al piercing. Porque se ponen no algo conservador, sino que ya se ponen entre más grande algo mejor. Muy llamativo. ¿Qué hay por ejemplo, lo de la operación de las cordales? Cordales, ok. La parestesia se llama eso, la pérdida de sensibilidad puede ser de la lengua, puede ser también partes de la cara. Es una de las complicaciones que existe. Mucha gente a veces piensa que es por alguna mala práctica y normalmente no es así, sino que es más que todo por manipulación. Muchas veces la manipulación de esos nervios que están cercanos al área de la cirugía de cordales puede generar cierta inflamación en el nervio o cierta inflamación en el área de la cirugía y generar una parestesia. El 90% de esas parestesias son reversibles, regresan.
Hay otros casos que se prolongan y pueden durar hasta mucho tiempo. No es que se hayan seccionado nervios. Cuando se seccionan nervios sí es muy notorio, e inclusive hay estudios como tomografías, por ejemplo, donde podemos darnos cuenta que hay un seccionamiento de ese nervio, que normalmente esos sí son irreversibles. La mejor manera de cuidar nuestro sentido del gusto es una buena higiene bucal, entonces. Una buena higiene bucal, correcto. Y lógicamente visitar a los otros especialistas, para la nariz principalmente. Sí, también, ajá, claro. Aquí juegan dos órganos distintos. Distintos, en un correcto. mismo gusto. Normalmente la gente que maneja muchas alergias no le siente mucho sabor a la comida, ¿verdad? Y el problema no está en la lengua, sino en la nariz. En la nariz. Doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, por nada. Gracias por todo su aporte a este programa. Vamos a una pausa comercial, pero antes tenemos que compartir con ustedes un poquito más sobre el sentido, ahora sí, del olfato, ya que tienen relación. Falso. Falso. Esta afirmación es falsa. La anosmia es la pérdida del sentido del olfato, no del sentido del gusto. Verdadero. 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 Esta afirmación también es falsa. La sinusitis es la que afecta e inflama los senos paranasales. La rinitis únicamente afecta la mucosa nasal y puede ser síntoma de alguna alergia más fuerte. ¿Falso? Sí, verdadero. Con la nueva Sony Android TV, puedes realizar búsquedas por voz. Ya regresamos. Al volver. ¿La limpieza del solito se limpia, digamos? O sea, el cerumen tiene una función, es como la lágrima en el ojo. No se deben lavar los oídos salvo que sea hecho por un profesional.